Hola queridos oyentes, soy Alanis Rodríguez y esta palabra que voy a compartir para edificación de la iglesia se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, que dice como título colaboradores de Dios, el cual hace referencia a ciertos miembros de la iglesia que según el cuerpo de Cristo trabajan mancomunadamente, pero a veces pudiera ser que algunos tengan una preferencia sobre unos que sobre otros, porque los que son considerados pudiera deberse a que algunos predican mejor, otros son más entendidos, otros parecen más talentosos o simplemente tienen virtudes que otros no poseen, y eso puede generar a veces cierta afinidad más por uno que por otro. El verso 1 de esta palabra dice, hablando de Pablo, Saulo de Tarso, quien escribía esta carta a los que vivían en Corinto y asimismo congregaban. El verso 1 dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todos sabemos que cuando alguna persona se convierte al cristianismo, es de público conocimiento que la persona, por supuesto, no tiene crecimiento, y si ha recibido el Espíritu Santo, recién ha sido bautizada, es como nuevo comienzo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, nueva criatura son. Entonces, eso es lo que dice la palabra, y nosotros lo tenemos que tomar de la misma manera, para poder enseñar, considerando que esas personas no tienen crecimiento ni sabiduría, sino que vienen para aprender, para poder alimentarse de la palabra de Dios y todo el sustento espiritual que Dios le pueda dar, llegar al conocimiento más idóneo para esta cuestión, de manera que el apóstol lo que afirma en este verso es que les habló como a niños, no como a personas adultas, sino como a niños. Y a un niño se lo alimenta en forma diferente. Comparativamente, digamos, uno no agarra a un bebé a un niño y le da una tira de asado, porque no podría comerlo, pero le da una leche materna para que así mismo vaya creciendo, y luego que tiene capacidad para comer cosas sólidas, entonces recién pasa a la segunda etapa y empieza a darle un alimento más deglutivo con el que pueda el individuo asimilar todas estas cosas. El verso 2 dice así, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí es un poquito la aclaración de lo que veníamos hablando, que esta opción es la que tomó el apóstol, sabiendo que si hablaba con palabras difíciles, ellos no entenderían, no podrían recibir el mensaje y no podrían discernir de qué se trataba lo que el apóstol hablaba, que de hecho tenía tanto para hablar, pero ellos no lo iban a poder entender. Así que les habló con sencillas palabras, predicándole a Cristo crucificado, y ese fue un comienzo para ellos, porque todavía eran carnales. El verso 3 dice así, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto revela que estas personas, aunque estaban en la iglesia, aunque habiendo recibido la gracia, estaban en un aprendizaje, todavía había muchas detracciones, sentimientos humanos y cosas negativas. Hace notorio esto la palabra de Dios, y que si alguno se ofendiese
o no les llegare muy atractivamente el mensaje de aquello de que son carnales, debemos comprender que la gente que anda en la carne es la que comete errores. Bueno, entonces, en base a estas equivocaciones, puede lastimar a alguien, va a actuar con egoísmo y cosas que son típicas de gente que no tiene espiritualidad. El espiritual todo lo entiende, todo lo discierne, juzga muchas cosas, mas él no es juzgado de nadie. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y para aquellos que tienen mayor crecimiento, esto sería un gran beneficio. No obstante, para el que no tiene crecimiento, nos corresponde a nosotros, como gente responsable que les tenemos que enseñarles al nivel de gente que está en la carne, que no va a entender demasiado y tal vez con muchas dificultades llegue a discernir aquello que le queremos comunicar. El verso 4 dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, evidentemente acá se gestó una falta de sabiduría de gente que pudiera hablar y opinar de esta forma. Entonces, yo comparativamente lo puedo poner nuestra iglesia, por ejemplo, que alguno prefiera charlar con el pastor, otro con tal hermano o hermana, en fin, tener cierta preferencia porque pudiera considerar, por ejemplo, que se expresa mejor, porque el pastor me entiende mejor, o el hermano tal, o fulano de tal. Realmente se pone a la altura de lo que le quiero decir, él se pone en mi lugar y otro pareciera que no. Eso crea preferencias y entonces a eso es a lo que se refiere. Si alguno tiene esta moción de cosas, claramente se notará que son carnales, porque en todo caso cada uno de los miembros de la iglesia que colaboran como colaboradores, colaboramos todos por un mismo fin y somos soldados a expensas de Cristo. No somos separados, no estamos forjando un evangelio por aquí, el otro por allá, una doctrina de otra clase por acá y otra por allá. No, es la misma doctrina, es la misma Biblia, la misma palabra, son los mismos preceptos dados tal vez por una persona diferente que tiene una modalidad muy particular, así como nuestro carácter. Por ejemplo, algunos pudieran parecer más amables, otros que tengan más paz para predicar, en fin, diferentes posturas, pero todos bajo una misma premisa que habla exactamente de lo mismo. El verso 5 dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, ahí aclara, justamente para despejar toda duda, que tanto uno como el otro, sea el pastor, sea algún otro ministro de la gracia, sea alguno que colabora dando un testimonio, predicando una palabra, lo único que intenta es beneficiar al que está escuchando, al oyente, para que así mismo se edifique en el mismo crecimiento, aunque con particularidades distintas, digamos, porque eso es algo que nos concedió el Señor, no son otorgamientos que así mismo nos asignamos, sino que Dios nos ha preparado para que a todos lleguemos de una forma distinta. Usted recordará que la Biblia dice y nos enseña que, bueno, hay algunos que se ven enlazados a otras personas, mientras que yo no llego al corazón de alguien, otros sí, se ligan de inmediato, como pasó en el ejemplo bíblico con David y Jonathan, que sus corazones fueron ligados
donde otras personas por ahí no llegaron, los de ellos sí, y se tenían confianza, se contaban todo, y eran más unidos que hermanos. Sin embargo, solo eran eso, solo amigos, pero con una confianza, con una ligazón, la cual explica por qué a veces tenemos más éxito con uno que con otro, pero la intención es la misma. El punto a llegar de inflexión es la misma, porque todos somos colaboradores de Dios mediante lo que el Señor nos ha concedido. Aclara Pablo diciendo en el verso 6 dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto se refiere a que, por ejemplo, yo soy pastor y soy maestro de la palabra, entonces paso al púlpito a dirigir como a un pastor, pero a la hora de enseñar, enseño como un maestro de la palabra, y por eso es muy distinta la forma que tengo de enseñar a lo que, por ejemplo, otros pastores, bajo las mismas facultades, pudieran esgrimir su prédica, que eso lo hace muy particular, pero hay que recordar que ya sea un discípulo, un colaborador o el pastor el que está predicando, dando una palabra, no son más que miembros que colaboran con este ejercicio, y que si alguno plantó, otro le agregó alguna cosa. Es como un ejemplo de plantar una planta, valga la redundancia, otro la va a regar, otro la va a cuidar del sol, otro le va a poner un palito para que no se doble, pero el crecimiento lo da Dios. Eso no es algo que podemos hacer nosotros. Algunos reciben la lluvia temprana, otros la lluvia tardía. Eso significa que algunos van a ir adelantados, que van a mostrar mayor inteligencia y sabiduría y un crecimiento, mientras que otros apenas van entendiendo las cosas y tardan un poco más, a lo que nosotros tenemos que poner mayor paciencia para poder instruirlos. El verso 7 dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso es para que nadie se sienta a decir, bueno, yo prefiero a fulano porque con él se aprende, con el otro no. No, el aprendizaje va más allá del nivel de la prédica. A veces una persona puede llegar a tocar el corazón de alguien con 2 o 3 palabras, mientras que otro, por ahí hablando horas, no le mueve ni un pelo a alguien, por mucho que sepa y por mucho que explique. El crecimiento lo da Dios. El entendimiento es algo muy particular en cada uno y ninguno se puede jactar de ser mejor. Yo prefiero ponerlo a este porque con él se aprende y con el otro no. Eso no sería correcto. Todos tenemos buenas intenciones y a la hora de pasar al púlpito inevitablemente se debe reconocer que la persona fue valiente para pasar a entregar algo que edifique a los demás. Por eso digo, podemos ver o entender a veces que hay personas que pasan y no me comunican nada nuevo, pero la intención que tienen tal vez no me contempla demasiado a mí, pero llega a otros corazones con más sencillez, con menos profesionalidad, puede decirse, en fin. Pero ninguno de nosotros, quien sea el que enseña, el que transmite, es más importante que el otro, sino que aquí el que es importante sobre todas las cosas es Dios, que da el crecimiento. El verso 8 dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir,
nosotros no trabajamos por sueldo, no tenemos ninguna ganancia en particular, pero si algún rédito podemos recibir, no contribuirá mucho que, por ejemplo, alguno diga: gracias hermana, porque se nota que usted sabe predicar. Sí, son piropos, son cosas que uno por supuesto lo recibe con alegría, porque a la persona le da gusto que la reconozcan, pero no son más que intenciones de palabras. La verdadera recompensa la da Dios, porque lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, no lo hacemos como para fulano o como para mengano. Sin embargo, tenemos en cuenta las cualidades de las personas a las que les hablamos, y por eso es que a veces la prédica tiene que ser más moderada, más simple, más sencilla, o algunas inclusive de un intelecto muy superior, y cuesta mucho tratar de encontrar palabras adecuadas para explicar lo que se está diciendo, porque muchos podrían no llegar a entender, pero todos los que colaboramos en Cristo con esta misión somos iguales delante de Dios. Ni yo soy más, ni el otro es menos. Todos somos iguales. Y el verso 9 nos explica al respecto. Dice así el verso 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, vemos que hay una edificación, hay como una estructura, la cual son aquellas personas que como iglesia forman el cuerpo de Cristo, una edificación que Dios está levantando, y que nosotros somos como esos albañiles que le vamos agregando filas de ladrillos a la pared. El edificio es de Dios, Él es el que da el crecimiento. Nosotros somos colaboradores y contribuimos también al crecimiento de esa construcción, pero la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. El verso 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, esto en palabras de Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá Pablo lo que nos está diciendo es: no existe el ministerio arquitecto en la gracia de Dios, pero lo que pasa es que él lo compara con un arquitecto como alguien que pone el cimiento, el fundamento. El fundamento no es de Pablo, el fundamento es el fundamento de la gracia de Dios, el fundamento es de Cristo. Ese es el fundamento que Él pone, un fundamento que Él conoció, aprendió y que ahora pone en otros, pero el fundamento no es de Él. Él transmite ese fundamento para que algún día tanto Él como los demás que aprenden puedan también utilizar el mismo fundamento y sobre edificar sobre esas cosas, pero cada uno dice: mire cómo sobre edifica. O sea, no modifiquemos nada. Si el edificio tiene 1,50 m, no pongan yo le puse 1,55 m porque queda más lindo. No inventemos nada, porque el arquetipo de lo que se está haciendo ya fue creado, ya fue puesto el fundamento. Por eso es que si hay una enseñanza la cual nosotros aprendimos y no cuadra del todo, deberán despejarse esas dudas, porque el que enseña tiene la responsabilidad de enseñar conforme al fundamento. Si enseña otra cosa porque no está de acuerdo, está equivocado, y es necesario revisar ese tipo de cambios
porque no va a ser algo beneficioso para nadie, va a causar confusión, siendo que unos entonces piensan o entienden de una manera, mientras que otros aceptan de otra forma y de otra manera las cosas. No sería de beneficio ni edificación. Por eso cada uno mire cómo sobreedifica. El verso 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, a veces notamos que en una enseñanza o en alguna prédica, en alguna predicación, alguien, en vez de aportar un crecimiento, una sabiduría, añade dudas cuando explica algo que por ahí no entendió bien o no tiene muy claro, y va a causar confusión a esa persona, creando cosas como, por ejemplo, ¿cómo? El pastor el otro día dijo de otra manera las cosas y ahora está enseñando otra. Bueno, esas cosas no tienen que suceder para nada. Si hay algo que no comprendemos o no tenemos muy claro y necesitamos que se nos explique, bueno, primero resolvamos aquello que no entendemos, aquello que desconocemos, que no estamos seguros, hasta que, teniendo claro cómo son las cosas, ahora las podamos enseñar y transmitir tal cual lo dice el fundamento. El fundamento no es del pastor, el fundamento no es del predicador, el fundamento es de Cristo, ¿sí? Es necesario que esto quede claro, porque de lo contrario no vamos a beneficiar a nadie. El verso 12 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, estos son elementos que quiere decir que se van a poner sobre una edificación. Supongamos que la edificación está hecha con fierros del 8, con cemento, cal y arena, tiene columna, tiene lo necesario para que soporte, y ahí cada uno le va a ir agregando. Si yo le agrego, por ejemplo, oro y plata, y otro le agrega piedras preciosas, otro le añade madera, otro heno y otro hojarasca, supongamos que, según el ejemplo que pone acá Pablo, viene un incendio. Como yo edifiqué con cemento, bueno, mi parte no se va a quemar, pero la parte que tiene heno y que tiene hojarasca no va a quedar nada. El fundamento de Cristo no es algo que se puede destruir, es algo que permanece hoy y para siempre. Así que yo debo meditar perfectamente para ser correcta con qué edifico. No puedo poner palabras vanas o un parecer de mi parte, de un pensamiento mío, diciendo, bueno, yo tampoco no creo que sea tan así, yo opino de esta manera. Eso no sirve. Por eso predicamos con la palabra de Dios en la mano, para que no quede ninguna duda ni genere expectativas en nadie, sino que tengamos claro que lo estamos leyendo textualmente de la Biblia, como en este caso estamos leyendo la palabra de Dios, y punto por punto vamos analizando, para que a su vez, si algún día esta obra, la cual es puntualmente hablando 1 de Corintios capítulo 3, colaboradores de Dios, si se hallare una diferencia, si algo no estuviera correcto, enseguida podrá ser probado por el fuego o por el juicio de alguien, y se encuentra un error, ahí va a haber una pérdida. El verso 13 dice así:
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día la declarará no habla de un día, si lunes o martes, sino el día. En la parte del día, a diferencia de la noche, trae la claridad, trae la luz. Eso es el día a diferencia de la noche. Entonces, la obra de cada uno, nuestra forma de predicar, nuestra forma de pensar, nuestras convicciones, el día lo va a aclarar. Nuestra obra de cada uno, la luz la va a aclarar, porque dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, si algún momento se da que algo hay que corregir, como asimismo el pastor de mi iglesia practica muy a menudo, en la iglesia pasa alguien a predicar, y si hay algo que corregir, y si hay algo que no quedó muy claro, pasa el pastor y lo aclara, lo corrige. Es necesario que estemos muy atentos a estas cosas, porque no es una falta de respeto decir, bueno, pasé a predicar y alguien se metió en mi prédica y me reprendió o me corrigió. Esto es lo mejor que le puede pasar a la gracia de Dios cuando hay gente entendida, cuando hay gente que con sabiduría entiende, discierne a la perfección la palabra de Dios, para que esto no motive errores de interpretación. Entonces todo nuestro trabajo va a ser probado, claro que sí. Y si hay y ahí es que cuando alguien se equivoque, en algún momento va a tener que ser, no lo tomen como una sanción, no hay que tomarlo así, va a ser corregido porque conviene que así sea, porque tal vez está en un error y está generando que otros tropiecen junto con él. El verso 14 dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El verso 15 dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Que si la obra es de Dios, si la enseñanza es correcta, si el fundamento es el adecuado, porque es el fundamento de Cristo y está siendo predicado como corresponde, no modificado, no torcido para beneficio propio e intereses personales, y todo lo que hoy vemos, por desgracia, en el mundo, donde se predica el dinero, la prosperidad, los negocios y de la salvación, se han olvidado. Y eso es muy peligroso porque la gente no queda con edificación, no sabe cómo acceder a la salvación que nos ha propuesto Dios por medio de Jesucristo, y se va a ir al infierno. Para ser claros, tenemos que intentar todo nuestro intento, nuestro esfuerzo es para que la gente pueda ir en pos de la salvación de sus almas y de la salvación a quienes luego, edificando sobre lo que aprendió, pueda salvar también a otras personas. Si bien dice entonces que la persona va a ser salva,
Supongamos que alguien anda predicando, queriendo hacer el bien, pero sin malas intenciones, se equivoca y la obra de Dios no permanece. Esa obra, esa iglesia, esa prédica o modo de compartir no prospera. No dice que no se va a salvar la persona. Sí, se va a salvar, aunque con el atenuante de que tendrá pérdida, porque la gente va a dejar de ir, la gente va a dejar de escuchar, la gente va a abandonar un camino que le parezca que no es el correcto, porque la palabra de Dios dice una cosa y el que enseña otra. Entonces, esto es lo que tomamos de acá, y que nuestra obra, nuestra iglesia, nuestro trabajo, bajo responsabilidad de guías pertinentes y autoridades en la iglesia, va a ser fiscalizada, de manera que va a ser probada para que a tiempo se puedan corregir aquellas cosas que están fuera de lugar. El verso 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, hay gente que realmente no lo sabe, que va a una congregación y se sienta y piensa que es participar de una reunión y nada más. Pero lo cierto es que hay mucho que aprender. Por eso la gente a veces no puede recibir si no se le enseña correctamente cómo son las cosas. Por eso es que pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, es necesario que nosotros se lo expliquemos. Esta es una de las cosas fundamentales que les tenemos que explicar a estas personas. El verso 17 dice así: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, así que muchos tienen el concepto de que la iglesia es el lugar físico a donde nos congregamos. La iglesia es esas paredes, es ese techo que tiene el cartel que dice iglesia. La iglesia somos nosotros. El templo que más tenemos que cuidar no solamente es aquel que físicamente barremos, limpiamos, pasamos un poco de blem, le pasamos el plumero, en fin. También tiene que ver principalmente con aquella palabra, con aquella escritura que nos recuerda que dijo el Señor que llegará la hora que Él no va a habitar más en templo hecho de mano de hombre. Una iglesia que, por ejemplo, mi pastor estaba trabajando en un proyecto de hermosear un poco la iglesia, la casa de Dios, crear ciertas condiciones para que se vea mejor, esté más linda y sea más cómoda, pero no ese es el fin. Él está hablando de un templo el cual somos nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios ha dicho que no va a habitar más en templos hechos de mano de hombre. Entonces, no es que Dios me voy allá a verlo a Dios porque Dios vive ahí en esa construcción. No, Dios vive en tu corazón. Si vos recibiste el Espíritu Santo, ahora entendés que el templo de Dios somos nosotros, es tu cuerpo. Por eso tienes que cuidarte de la vida que llevas, del testimonio que das y de cómo encaras tu vida cristiana, porque dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, nosotros debemos respetar al máximo nuestro cuerpo,
nuestro testimonio, porque es allí donde Dios habita. Entonces, si nosotros tenemos una vida desordenada, descarriada, nos espera el infierno, la condenación. Eso equivale a que si nosotros destruimos el templo, Dios me destruirá a mí. El que destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. El verso 18 dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta es una moción muy importante que debemos de tomar en cuenta y que tiene que ver con que si alguno se cree sabio porque tiene experiencia, tiene conocimiento de la vida, todo eso no le sirve a nadie para nada, porque las cosas de la vida no tienen comunión con las cosas de Dios. La Biblia nos enseña que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Nos convertimos inmediatamente en enemigos de Dios, porque el mundo nada tiene para ofrecerte, nada tiene para salvarte, no tiene nada para limpiarte ni favorecerte. Dios sí, pero Dios es santo y el mundo está contaminado. Si tú participas con el mundo, si tú participas en las cosas del mundo, participas en el mundo, te vas a contaminar. Esa es la forma en que debemos interpretar esto, y que no nos engañemos pensando que por ahí yo la sé toda y a mí no me vas a decir cómo son las cosas. Yo tengo claro esto. Bueno, si alguno se cree sabio, dice el Señor, en este tiempo, en este 2020, porque nos toca vivirlo y por eso lo menciono, hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. ¿Saben qué dijo Pablo? Todo mi conocimiento, todo lo que aprendí, yo soy judío de judíos, hebreo de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién sabía más que él? Sin embargo, él lo primero que dijo: todo eso que yo sabía, que yo conozco, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina, el fundamento que debía abrazar, del cual se tenía que hacer, asimismo, es el fundamento de Cristo, no el fundamento que hoy vemos ortodoxamente como doctrinas católicas y cosas inventadas por los hombres, doctrinas de hombres, pero ahora todo ese tiempo cambió. Algunos todavía practican el ojo por ojo, diente por diente, las ofrendas, los diezmos. Hay un montón de cosas que no tienen nada que ver, la gracia no tiene nada que ver con la práctica de estas personas. La gracia es gratis, significa la gratitud de lo que Dios te da o decir y acceder bajo cualquier condición, con tal de que tengas un corazón dispuesto para recibir las cosas que Dios tiene para darte, en la condición que estés. Así ve y preséntate ante Dios y Dios te recibirá si abres tu corazón para recibirlo a Él. Así que, desechando toda cosa del mundo, recibamos la doctrina de Dios, la sana doctrina y el fundamento que es Jesucristo, la palabra de Dios. Y hoy, por ejemplo, estamos aprendiendo, guardemos, atesoremos la palabra de Dios en el corazón, porque de ahí realmente viene la vida, porque cualquier otra práctica, por muy sabios que parezcan en el mundo, no me va a llevar a otro lugar, sino a ese único fin que tiene esta sociedad que hoy está sufriendo tanto por causa de desobediencia
y se conduce a un infierno y a una muerte segura. El verso 19 dice así, el verso 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que, si alguno, queriendo ser sabio, te habla, vos con conocimiento de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera sana doctrina, lo vas a dejar sin palabras. Lo vas a dejar sin palabras porque todo lo que te quieran instruir no es lo que Dios dice. Que, por ejemplo, alguno tiene un fallo en una relación de pareja, por ejemplo, y dice, mira, yo te doy un consejo, a mí me pasó lo mismo, hacele lo mismo que ella te hizo, pero vos con conocimiento de causa, porque estás en la verdadera simiente de la gracia de Dios, el verdadero fundamento y el conocimiento de su palabra, de su doctrina, le vas a decir, no hagas mal por mal, no devuelvas mal por mal, no hay que vengarse, la venganza es mía, dice Jehová. Entonces, yo debo poner con palabras de Dios la verdadera sabiduría que va a enmudecer a todo aquel que te quiera dar clases no sé de qué. Porque todo lo que el mundo te enseña no es lo que Dios dice. Por eso es necesario que también nosotros aprendamos a ver con los ojos de Dios, teniendo el conocimiento de su palabra, obremos conforme a lo que la Biblia dice, y entonces el sabio será atrapado y se va a quedar sin palabras delante tuyo. El verso 20 dice así: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahí te tenés que dar cuenta de que este mundo es una vanidad. Nadie cree en Dios, no van a la iglesia. Por poner un ejemplo, un hermano de mi iglesia quiso unirse a una página la cual tiene intereses que a él le sirve, porque es conforme a un vehículo que él tiene y esa página representa a ese vehículo y esa página representa a ese vehículo y él puede consultar sobre aspectos mecánicos, técnicos, en fin, y le sirven de ayuda. Ahí tiene reglas la página. Las reglas de ellos parecen una gran sabiduría, de respeto y bueno, de amor hacia los demás. Pero entre esas reglas dice, está prohibido hablar de religión primeramente. Graso error. Si él le tuviera que hablar de Dios a esa gente para que se salven, por más que tengan 17.000 miembros, ninguno se va a salvar. Ninguno va a tener la oportunidad de escuchar lo que él tenga para decir. Y él, como enviado de Dios, siente la necesidad, no solo por obedecer a Dios, sino porque desearía realmente que ellos se salven. Y no le estarían dando la oportunidad. Así es este mundo. Entonces, te ponen reglas, no hablar de política, no hablar de fútbol, no hablar de religión, porque discuten en ello. Discutir no es un pecado, no es un error. Discutir es a veces no estar de acuerdo sobre un mismo tema. Pelear es lo que está mal, porque la pelea de una persona ante otra hace que pueda haber una separación. Dejemos de ser amigas como éramos antes, ahora te vean de otra manera. Bueno, eso es lo que la Biblia nos advierte, que por causa del nombre de Cristo, su evangelio y de la enseñanza que damos, si alguno escucha esta prédica, puede que no esté de acuerdo conmigo y ya no sea más su amiga.
tan simple como eso. Pero nosotros tenemos el deber y la obligación de hablar con la verdad. Solo eso le puede salvar a la gente. Y acá en 2 puntos muy importantes donde el Señor nos explica. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, sabiendo esto, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no está mal, que si algún resultado nefasto nos da, no es porque soy una impertinente y porque le hablé de esa forma. Es que se viene el fin del mundo y de todas las cosas creadas viene Cristo. Todas las cosas se están cumpliendo, y callaré la verdad o le diré la verdad a la gente, porque esto se traduce en como si alguien encontrara una medicina para una enfermedad incurable que causa la muerte. Y si yo la encuentro, ¿cómo no la voy a compartir? Pues la medicina de este tiempo y de este coronavirus y de todos los flagelos de esta humanidad no se encuentra en la farmacia, ni en los médicos, ni en la ciencia, ni en la medicina, sino que la cura de todo es Cristo. El arrepentimiento de esta humanidad que va torcida, y que busquen de Dios para ver si Dios les permite arrepentirse y hallen la salvación. El verso 21 dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, por ejemplo, te dicen gracias, te agradezco por el favor que me hiciste, sos una genia, o no sé, gracias por tus consejos, o me gusta hablar con vos porque vos sí me entendés, vos sí me escuchás, me explicás y me orientás. En fin, la verdad que todo eso, toda esa gloria, todos esos halagos que uno recibe de parte de alguien, no son más que cosas vanas, porque no somos más importantes que Dios. Todo es vuestro, dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Así que para mí, Pablo es como si fuera mío, San Lucas es como si fuera mío, esta misma escritura la adopto como si fuera mía, aunque no nos pertenece, pero llegó a nuestras manos y la tomamos como propia para compartirla. Así que ninguno esté sorprendido ahora diciendo que bueno que la hermana sabe. No, denle la gloria a Dios, porque Dios es el que se merece toda gloria, porque de Él es la salvación, toda sabiduría, toda doctrina y esta justa palabra que nos enseña con verdadera revelación. El verso 22, ya terminamos, el verso 22 dice así: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Vuelvo a leer el verso 23. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y el verso 23 dice: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ese es el orden que tenemos que respetar y entender. Si sea yo, sea un hermano, seas tú, que escuchas, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo,
y somos la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor, todo nos pertenece, los unos a los otros nos amamos, nos respetamos el uno al otro, y todos juntos, todo ese conglomerado de cosas, somos de Dios, somos de Cristo, somos del Espíritu Santo, somos de la iglesia cristiana verdadera, y eso es lo que tenemos que valorar para ser verdaderos colaboradores de Dios. Bueno, mis queridos oyentes, espero esta palabra les haya sido de edificación y que Dios los bendiga.